Buenos días. Vamos a dar información sobre el máster en Investigación en Psicología de la Facultad de Psicología de la UNED. Yo soy María del Prado Silván Ferrero, coordinadora de este máster. Hola, yo soy Pedro Montoro, secretario académico de este máster. Bien, vamos a presentar un poco el máster y hablar de sus puntos fuertes en primer lugar. La trayectoria investigadora de la Facultad de Psicología de la UNED impulsó la implantación en 2008 del máster en Investigación en Psicología, título oficial de máster en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Este título oficial de máster en Investigación en Psicología se oferta a la comunidad universitaria tras haber sido verificado y acreditado por la NECA. Tras su inicio y analizando sus posibilidades de mejora, se proponen algunas modificaciones que no afectan sustancialmente al título, pero dan origen al máster en Investigación en Psicología Plan 2016. Prácticamente el plan anterior ya está extinguido. Sobre los puntos fuertes de este máster, podemos destacar que el máster lleva una trayectoria positiva, sobre todo desde la aprobación del Plan de Estudios en 2016, que se ha traducido en una mejora significativa de la satisfacción general con la titulación de todos los colectivos implicados. Concretamente, la de los estudiantes se sitúa en un 80%, así como el del resto de los colectivos, sea profesores, personal administrativo y demás. El proceso de selección de los estudiantes, a través de las líneas de TFM, tiene que ser acorde con el perfil investigador que demanda este máster. Esto permite que la ratio estudiante-profesor es relativamente baja, un 0,72%. Aunque esta ratio ha aumentado respecto a otros años, podemos decir que esta ratio tan baja permite que la tutorización siga siendo personalizada y que la posibilidad de implementar una evaluación continua sea bastante importante, de forma que el seguimiento del alumno es mucho más preciso. Finalmente, destacar que desde la coordinación se establece una comunicación muy ágil con los estudiantes. Esto permite responder puntualmente a todas las cuestiones y dudas que se plantean. Bien, Pedro, ¿nos puedes decir qué salidas profesionales tiene? Pues es importante señalar en primer lugar que no se trata de un máster profesionalizante, al estilo, por ejemplo, del máster de Psicología General Sanitaria, que da acceso a una profesión regulada, pero sí es un máster oficial universitario del Espacio Europeo de Educación Superior, con todo lo que eso conlleva, efectos de convalidación en otro tipo de estudio o de puntuación, incluso en oposiciones o concursos. El máster tiene un marcado carácter investigador, por lo que proporciona formación avanzada para la investigación en las diferentes áreas de conocimiento de la psicología, en todas ellas. Es un máster muy diverso que incluye prácticamente toda la línea de investigación, casi todos los equipos docentes de nuestra facultad. La salida profesional fundamental de los egresados con este máster es la realización de investigación científica en el ámbito de la psicología. Y por eso los titulados estarán capacitados para acceder también al programa de doctorado en investigación en psicología que oferta la Facultad de Psicología de la UNED y cualquier otro programa de doctorado afín de cualquier otra universidad. Una vez superados los 60 créditos de los que se compone el máster y obteniendo el título, el masterando en este caso, el titulado con el máster podrá solicitar la admisión en los programas de doctorado. Además de esta salida relacionada con la investigación, también hay otras posibles salidas profesionales que podemos enumerar. Por ejemplo, la gestión de proyectos de investigación en departamentos de investigación, desarrollo e innovación de empresas o instituciones públicas o privadas. La docencia y la investigación universitaria en los principales ámbitos de especialización de la psicología. La investigación en contextos clínicos y de intervención comunitaria. La investigación y la realización de estudios de mercado, publicidad, estudio del comportamiento del consumidor. También trabajar en el ámbito de la ergonomía y análisis del puesto de trabajo en ámbitos aplicados y participación en todo tipo de estudios de investigación social como discriminación de género, inmigración, inadaptación social, etc. También es importante destacar que en este máster no hay prácticas como tal, es decir, no hay prácticas en empresas o en consultas de psicoterapia o en gabinetes psicopedagógicos como en otros másteres, pero como tal, el propio desarrollo de una investigación es una práctica ardua, entretenida también, necesaria, pero que, como digo, no se realiza en ámbitos externos al propio desarrollo del trabajo en la facultad. Prado, ¿cuál es el procedimiento para acceder al máster? Bien, para ser admitido en el máster es necesario hacer una prescripción. Para hacer esta prescripción, el alumno debe estar atento a la página web de la UNED durante los periodos de mayo, junio aproximadamente, que es donde se abre este periodo de prescripción. ¿Y qué consejo le podemos dar a un estudiante antes de ponerse a realizar la prescripción? Bien, pues en primer lugar le vamos a aconsejar
que se lea detenidamente y en profundidad las guías docentes de cada línea. Ahí va a encontrar información sobre contenidos, plan de trabajo, horario de atención, equipo docente y el tipo de actividades que se le van a proponer. Es muy importante, además, que consulte los requisitos que exige cada trabajo de fin de máster. Cada línea en concreto es posible que oferte y recomiende al estudiante que se matricule, que se prescriba, en primer lugar, en unas asignaturas. Eso es fundamental para el correcto desarrollo del máster. Adicionalmente, y es un consejo que damos cuando nos escriben, es que contacten con los equipos docentes, si puede ser posible, antes de completar la prescripción, para conocer de primera mano y concretamente los requisitos y las posibilidades reales de admisión. Y en relación con esto, y es fundamental que el estudiante valore las posibilidades reales que tiene de consecución, teniendo en cuenta que va a tener que cursar 60 créditos con una dedicación bien a tiempo completo o a tiempo parcial, según vamos a indicar. Por ejemplo, un estudiante a tiempo completo puede cursar los 60 créditos en un año académico, pero es algo que desaconsejamos encarecidamente porque el máster es muy duro, el TFM son 25 créditos y en un año la verdad que las posibilidades reales de consecución, por la experiencia que tenemos, son bastante escasas. Bien, un estudiante a tiempo parcial se debe matricular el primer año con un mínimo de 15 créditos, de modo que, ya reparte entre los 2 años los créditos necesarios para poder llegar al máster y además va viendo realmente las posibilidades que tiene para poder llegar a buen término y que el máster no se prolongue en el tiempo más de lo necesario. Pero si una vez que un estudiante decide matricular el TFM el primer curso, se le recomienda que opte por matricular la tutela, que ahora explicará mi compañero en qué consiste. Sí, vamos a hablar un poquito de la estructura y aprovecharnos para la de la tutela, efectivamente, porque el máster se compone de un conjunto de asignaturas que deben ser realizadas por el estudiante y también del trabajo fin de máster. Y hay 2 bloques de asignaturas. Por un lado tenemos los contenidos comunes, en el que hay que cursar un mínimo de 10 créditos. Ahí hay asignaturas de carácter procedimental, cómo realizar una investigación, análisis de datos, seminarios sobre búsqueda de información. Y luego hay un segundo bloque que serían los contenidos específicos o contenidos optativos, que en este caso se conforman por 25 créditos. Como esas asignaturas tienen 5 créditos todas ellas, pues hay que cursar 5 de esas asignaturas. Y así hay una gran variedad de asignaturas con muchos temas diferentes, ¿no? Podemos citar algunos, por ejemplo, percepción inconsciente y percepción sin atención, o procesos psicosociales implicados en el estigma de la discapacidad, desarrollo epistemológico, alteraciones del desarrollo, una gran variedad de líneas de investigación en casi todos los campos. Y por último tenemos el trabajo fin de máster, que se compone de 25 créditos y que, como Prado bien decía, nosotros recomendamos que en el caso de que un alumno realmente esté convencido e interesado por convicción personal de realizar todo en un único año, en una matriculación en el primer año en el máster, recomendamos que recurran a la opción de la tutela de TFM, que consiste en pagar 20 euros para poder comenzar a trabajar con el tutor, pero no conlleva la matriculación en los 25 créditos completos. Si finalmente el estudiante le da tiempo a presentar su TFM en la convocatoria de junio o de septiembre, pues lo único que tiene que hacer es pagar el resto de la matriculación en esos 25 créditos, descontando los 20 euros que había ingresado al principio, y entonces tendrá derecho a presentarse a su defensa de TFM. Bien, quiero puntualizar, ya que ha explicado Pedro el desarrollo del plan de estudios, es que es importante, relacionándolo con lo que comentaba anteriormente de cómo un alumno se planifica, que la selección a la hora de prescribir el máster, la selección de asignaturas debe ser muy coherente. Es decir, el máster ofrece una serie de itinerarios en psicología social y de las organizaciones, en psicología básica, en psicobiología, en personalidad y en evolutiva. Cuando analizamos las prescripciones, vemos que el alumno escoge las optativas que están en línea y acorde con el TFM que va a elegir. Claro, se nota cuando a lo mejor algún alumno hace una prescripción al azar, de forma que elige de varios itinerarios que no tienen sentido. Generalmente en este punto se le llama y se le recomienda que coja las asignaturas que son acorde con su itinerario. Puede escoger alguna libremente de otro itinerario, pero siempre acorde con la línea que ha elegido. Efectivamente. Tiene razón, Prado. De hecho, sí, en caso de duda, lo mejor es contactar con los equipos docentes de las líneas de trabajo en las que no esté interesado solicitar su prescripción, o con la coordinación del máster para recibir orientación de cuál es la mejor forma de elegir asignaturas de los contenidos específicos u optativos. Tienes toda la razón. Y yo, la verdad que en este punto me preguntaría, Pedro, si este máster requiere presencialidad. Pues podemos responder que no, con alguna puntualización que ahora haremos,
porque el máster se imparte con la metodología de la enseñanza a distancia propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y en el desarrollo actual de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero es importante destacar que en algunas líneas de trabajo fin de máster se contempla la posibilidad de programar sesiones presenciales del estudiante en la Facultad de Psicología o en un centro social de la UNED, tanto en el proceso formativo como en el proceso de evaluación. Y de hecho es importante también destacar que en algunos itinerarios, especialmente los que requieren práctica experimental, como los de la línea de psicobiología o de psicología experimental, se requiere asistencia presencial muy asidua porque requiere trabajar con modelo animal, con ratas o ratones en el animalario que tenemos en la facultad, o registrar datos con humanos en cabinas de experimentación. En cualquier caso, se recomienda consultar la guía del curso de las diferentes líneas de trabajo y de materias que desee cursar un estudiante para obtener información detallada y así valorar la posibilidad de cursarlo o no en función de si puede trasladarse a la facultad o si en cambio tiene que hacerlo de manera completamente a distancia. Y siempre, en caso de duda, consultar con el equipo docente, con un correo electrónico, por ejemplo, o con la coordinación de este máster. Prado, en este punto, ¿cuáles son los requisitos de acceso? Bien, el requisito de acceso prioritario para acceder a este máster es poseer el título oficial de la licenciatura o grado en psicología. De manera excepcional pueden acceder titulados en otras licenciaturas, grados, másteres oficiales y otros posgrados en general, dependiendo de la línea de TFM. Pero en todo caso será necesario que la formación previa del estudiante y los méritos justificados tengan una relación directa con los contenidos del itinerario formativo y del trabajo de fin de máster en el que formalicen su prescripción. Bien, otro punto muy importante de estos requisitos de acceso, que es fundamental también en este máster, es que el estudiante sea capaz de realizar una lectura comprensiva de textos científicos escritos en lengua inglesa, así como estar familiarizado con herramientas informáticas y de comunicación. Pero finalmente hay que señalar que, aparte de estos requisitos generales, es que los equipos docentes de cada línea pueden establecer otros criterios concretos de entrada e incluso determinar el número de plazas que ofertan. Ya señalábamos antes que la ratio profesor-alumna es baja. Esto es importante, pero para poder llegar a esto, un docente se compromete a que solo puede admitir 2 estudiantes, 3 máximo, porque si no, no le va a poder dar esta atención. Bien, el número de estudiantes admitidos se va a limitar a la disponibilidad de plazas que cada equipo docente estime que pueda atender en cada curso académico, teniendo en cuenta el itinerario formativo teórico para realizar el trabajo de fin de máster. Insistimos en que antes de prescribirse en un TFM se consulte la guía, y es que esto es fundamental porque si no se consulta la guía y no se lee la guía, el estudiante no tiene información de ningún aspecto de este máster, ni de ninguna línea, ni de nada que le pueda resultar realmente útil. Entonces, a veces nos preguntan aspectos que están muy detallados en las guías y que creemos que es fundamental para poder acceder a este máster, es leerse la guía y entender detenidamente los contenidos. Pedro, ¿cuándo se resuelven las prescripciones? Pues sí, Prado, como bien has explicado, un estudiante tiene que seleccionar una línea de TFM en la que pide admisión. Y estas prescripciones se resuelven entre finales de septiembre y principios de octubre, porque se suele abrir un plazo de prescripción extraordinario en septiembre y de ahí la demora en la respuesta, que algunos estudiantes nos dicen, ¿cuándo se va a resolver? Finales de septiembre, principios de octubre. Luego el periodo de matrícula se extiende prácticamente durante todo el mes de noviembre. Este año hasta el 23 de noviembre, ¿no? Va a estar el plazo de matrícula para que ya el estudiante pueda realizar su matriculación efectiva. Claro, o sea que tienen tiempo suficiente. Tienen tiempo suficiente. Pero, ¿qué ocurre si un estudiante no es aceptado en el máster? Pues por lo general no se establece lista de espera. Dadas las características que tiene este máster, generalmente los docentes cubren sus plazas y no se admite a más estudiantes de los que se puede tutorizar. Por eso creemos que es muy importante que contacten con los equipos docentes, incluso antes de prescribirse, para conocer cuáles son los requisitos, las condiciones. Y Prado, ¿cuál es el periodo de permanencia en el máster? Bien, lo que se establece es que tienen un máximo de 4 años de permanencia en el máster, más la convocatoria de gracia que concede primero el decano y finalmente vicerrectorado. O sea, en total son 6 años. Se aconseja que no se extienda más allá de este periodo, porque extenderse más allá de estos 4 o 6 años significa que se pierde el contacto, significa que se pierden muchas habilidades que debe tener un investigador cuando va a realizar su tarea, es decir, una continuidad, un seguimiento, una constancia. Entendemos que el perfil del estudiante de la UNED es gente que está trabajando, pero ya hemos insistido antes en que vean y valoren realmente las posibilidades que tienen de hacerlo en 1 año, 2, 3 como máximo. ¿De acuerdo? Porque si no, esto acaba abocando por lo general al fracaso, a que se pierda la relación equipo docente-estudiante, y esto no se puede perder para llevar a buen término el TFM.
Podemos hablar también de los créditos que se pueden convalidar de otros másteres. Es una pregunta que habitualmente nos hacen los estudiantes. Se pueden convalidar créditos de otros másteres, pero depende de si es un título propio o un título oficial de otra universidad y, por supuesto, de la convergencia en la carga lectiva y también en los contenidos de las asignaturas que se solicitan. Teniendo en cuenta que si es un título propio, se van a reconocer un máximo de 5 créditos. Efectivamente. Y si es un título oficial, como señalaba Pedro, hay que ver bien la convergencia de los contenidos. Bueno, yo creo que llegando a este punto es importante meternos más en materia académica investigadora y explicar al estudiante qué consiste el trabajo de fin de máster. Pues un trabajo de fin de máster es un trabajo de investigación, es un trabajo científico, con todos los pasos que eso conlleva. Lectura de bibliografía, detección de una pregunta, un problema o una laguna de conocimiento, propuesta de un diseño científico, recolección de los datos, análisis de los mismos, discusión y reflexión y finalmente la redacción de un trabajo, que será el trabajo fin de máster, que básicamente consiste en un informe científico, un artículo de investigación. Bien, en este punto también señalar que realmente no hay una normativa sobre cómo presentar el TFM. Es una cosa que la comisión se ha debatido en varias ocasiones. Lo que tenemos claro es que tiene que ser similar a lo que es un artículo de investigación, teniendo en cuenta que son estudiantes que posiblemente en el futuro acaben haciendo un doctorado, ¿no? Entonces está bien que ya vayan recibiendo y poniendo en práctica estos conocimientos. Pero no se ha trabajado en un formato cerrado porque, bueno, ante todo hay libertad de cátedra y cada docente puede elegir. Incluso hay algún estudiante que ha hecho una revisión teórica, por ejemplo, en algunos casos se ha contemplado porque algunas líneas lo han permitido, pero en ningún caso queremos encorsetar el tipo de trabajo que se quiera hacer, sobre todo siempre y cuando el docente lo autorice. También se han defendido TFMs en inglés, por ejemplo. Es algo que se permite, ¿por qué? Porque bueno, es algo que a lo mejor al final el TFM se acaba escribiendo en inglés y siempre y cuando la comisión lo permita, pues se puede defender en inglés. Y el TFM también se puede defender a distancia. Antes la comisión del máster lo permitía, ahora ya está la nueva normativa del TFM, ya es algo que está completamente autorizado. Nosotros lo que recomendamos es que el estudiante se vaya, si es posible, al centro asociado de su localidad para que bueno, el acto tenga cierta envergadura, haya cierto control por los posibles problemas técnicos que puedan existir, por ejemplo, y es algo que recomendamos también encarecidamente. Queremos señalar de verdad este punto que lo venimos diciendo a lo largo de toda esta presentación. De verdad, Pedro, ¿crees que se puede realizar un máster en un año? Difícilmente. Por nuestra experiencia, no es imposible. Y, por supuesto, el alumno final es el que tiene la decisión, siempre y cuando el equipo docente considere que es factible. Difícilmente. Nuestra recomendación es el primer año no matricularse en el TFM y hacerlo de las asignaturas para ir conociendo cuáles van a ser los fundamentos teóricos, metodológicos, de lo que va a tener que trabajar a continuación. Y en el caso de que un alumno crea o lo necesite, porque quiera acabar en un año y disponga del tiempo y haya bien calibrado su fuerza y su disponibilidad de tiempo, pues entonces le recomendamos lo de la tutela del TFM, para evitar, pues eso, desembolsar un dinero que luego pues no tenga los resultados deseados. ¿Y económicamente qué le supone a un estudiante este máster? Podemos consultar la lista de precios oficiales de este máster, que está publicada en el BOE, como todos los precios públicos de universidades. Este máster en concreto tiene un valor de 31 euros por crédito. Estamos hablando de 60 créditos, en total sería en torno a 1.900 euros. Se puede pagar con diversos plazos, la UNED da facilidad para ello y además, si se hace en 2 años o 3 años, pues se divide ese esfuerzo entre varios años. La segunda matrícula pues ya incrementa a 50 euros, por eso nuestra recomendación de intentar calibrar las fuerzas para evitar tener que matricularse por segunda vez de una asignatura o del TFM si no se ha superado, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que parado ya para terminar, si nuestros estudiantes tienen interés en obtener información adicional, ¿dónde pueden obtenerla? Bien, pues en la página web de la UNED, másteres en Ciencias de la Salud, máster en Investigación en Psicología, Plan 2016, y ya una vez dentro de la guía del máster, desplegar asignaturas. Ahí podrá ver todos los itinerarios que hay y las guías docentes de cada una de ellas. Es un máster muy diverso, como hemos dicho, con muchas posibilidades y que yo creo que puede interesar a todos aquellos estudiantes que quieran hacer carrera en el mundo de la investigación o quieren realizar investigación en ámbitos aplicados, como antes destacaba. Efectivamente. Muchas gracias, Prado. Muchas gracias a ti.